Segundo día de la semana, de la primera semana de este año. Martes 4. Hoy, dando continuidad a nuestras referencias, nuestro análisis, las reflexiones que hicimos en el día de ayer en torno a la situación actual del país, la evolución de la coyuntura y la tendencia de los acontecimientos en la República Dominicana, dábamos cuenta, decíamos, que este constituía un año de una especial atención. Un año en el que el país, tras la parte, digamos que muy dura de los primeros tiempos de la pandemia, se había afectado tanto la economía dominicana que el 2020 constituyó un año en el que el Producto Bruto Interno del país había decrecido en alrededor de 6 puntos porcentuales. Un déficit, un crecimiento negativo del producto. Y que el gobierno había anunciado y los organismos que tienen que ver con estas cuestiones a nivel del Estado dominicano habían concluido planteando, y esto lo han hecho público todas las autoridades nacionales, que la República Dominicana había crecido, diferencia al margen entre el Banco Central y el MEPIT y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, había crecido alrededor un 12%, también en términos redondos porcentuales, que por tanto la República Dominicana había tenido una recuperación. Y cuando hablamos de la proyección hacia el año 2022, entonces estamos hablando de que el crecimiento será alrededor de un 5.5, un 6%, también en números redondos, porcentuales. Cuando hablamos de esto, referíamos que el país necesitaba, que la comunidad nacional necesita explicaciones de esto, porque si vamos a crecer en un porcentaje inferior al que oficialmente se anunció del año pasado, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué va a significar esto? ¿Y cómo va a impactar esto la vida general de la sociedad dominicana? Esto independientemente de que se pueda haber redondeado en el 12%, el menos 6 y el más 12. O sea, que se haya superado el crecimiento negativo y se haya aumentado a un crecimiento de alrededor de un 5,5, un 6% también en el pasado año. Esto porque aquí se juega con las cifras. Y aquí hay gente muy experta, organismos que han sido definitivamente muy especializados en la manipulación de cifras para hablar de una estabilidad macroeconómica que sí se refleja bastante en la capacidad de acumulación de riqueza de los grupos monopólicos y de los grupos empresariales, pero no así en las familias dominicanas, en el pueblo trabajador, en la sociedad sencilla, en quienes todos los días van al colmado a buscar las cosas, van al mercado a ver cómo obtienen productos y en la calle tratan de conseguir los elementos que necesita la familia para sobrevivir diariamente. Estos elementos se vinculan, decíamos también, a cuestiones de carácter político e institucional de forma general. Pero cuando uno ve la manera en que cotidianamente se manejan las informaciones, entonces se preocupa más. Y debe preocuparse más porque al final de la jornada los platos rotos siempre lo paga la gente sencilla, lo paga el pueblo común, lo pagan las masas trabajadoras, lo pagan las familias dominicanas. Cuando uno ve las informaciones y ve cómo hay en la visión internacional, y es lo que los medios de comunicación incluso colocan en la conciencia colectiva, en la comunidad internacional, en la prensa internacional, en los medios de carácter general, se ve la economía dominicana en condiciones estables porque efectivamente lo que se toma como oficial y como definitivo son las cifras que dan los organismos centrales del Estado, el Banco Central, el Ministerio de Economía, Planificación, Desarrollo y los voceros principales del gobierno. Esto independientemente de que ahora
entrando el año, nosotros lo que vemos, y el país está aturdido por esa fuerza de la pandemia, del recrudecimiento de los elementos de la crisis sanitaria y particularmente la potenciación de los niveles de contagio del COVID-19 y la manera en cómo aturdida se asusta también a la sociedad dominicana con las diversas variables de la gripe que azota el país y de otros virus que pululan en nuestro medio y que afectan de manera sensible no solo la realidad física de las familias y de los ciudadanos y las ciudadanas del país, sino también afecta mental y psicológicamente a la población dominicana, generando una situación psicosocial sumamente difícil en las actuales circunstancias que va a reflejarse en la economía y en la vida cotidiana de la nación. Paralelamente a esto, cuando vemos también las informaciones principales en los medios del país, también nos damos cuenta de que hay una ofensiva propagandística alrededor del tema de APP y fideicomiso, que el año pasado debutó con situaciones que incluso plantean cuestiones de carácter constitucional y de carácter legal para la vida de los dominicanos y las dominicanas, y que sin ningún aseguramiento de lo que podría ser en términos de efecto positivo para el país y para las clases trabajadoras en la República Dominicana, el gobierno sigue avanzando en esta dirección, y incluso hoy se recoge los anuncios y se le da vuelta a un nuevo fideicomiso que entre Eje Jaina, ya bajo el control del aparato privado y con el capital estatal absolutamente subordinado, hace con el Grupo Financiero Popular, que se da en el marco de un nuevo proceso en el cual los financiamientos comprometen mucho más al Estado a partir de lo que han sido las disposiciones de gobierno. Estos elementos, junto a la situación general que describíamos, entonces nos plantea la necesidad de ver efectivamente lo que está pasando y hacia dónde va la República Dominicana en las actuales circunstancias. Pero de esto queremos hablar no solo y no únicamente con ustedes, sino que queremos hacerlo en compañía de nuestra compañera, la conductora de este espacio, Ivonne Ferreira, y por eso vamos a pausar un momento, porque Ivonne va a entrar justamente aprovechando la tecnología y por las vías que nos da el ciberespacio. Pausamos un momento y retornamos en breve junto con Ivonne a seguir profundizando en estos comentarios. Aquí de nuevo, en punto crítico. Decíamos antes de la pausa que justamente la situación que advertíamos ayer y que decidimos profundizar en el día de hoy no se encuentra no solo con las informaciones públicas a granel, refiriendo bonanzas, nuevos proyectos y compromisos desde la política pública y desde el gobierno para seguir afrontando la situación dominicana en momentos en que se recrudece la pandemia del COVID-19. Nos afectan desde el punto de vista sanitario otros virus y otras situaciones, las dificultades de nuestras instalaciones, de nuestra infraestructura de salud y la situación justamente en que desde el punto de vista psicológico se encuentra y emocional la sociedad dominicana aturdida justamente no solo con este nuevo incremento de la pandemia, sino con las dificultades que hay en la vida real al margen de lo que se quiere vender públicamente. Y dábamos cuenta de estas cosas, pero decíamos que no queríamos conversar solo con ustedes, sino que debíamos hacerlo con quien ha estado conduciendo siempre este espacio y que tiene también una opinión y un sentido del punto crítico que hay que encontrar cuando uno habla de los escenarios posibles en la situación dominicana. Y por eso, aunque a la distancia un poco, debemos dar la bienvenida a Ivonne. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo estás? Hola, Fernando.
¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Punto crítico. Un poco a la distancia, efectivamente, porque aunque muchos se lo han tomado muy a la ligera y desde lo oficial como que no se han tomado ni se toman las medidas en esta coyuntura que es la quinta ola del COVID, bueno, pues yo sumo esa gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿verdad? Que entre la influenza y el COVID, pues nos mantiene más o menos, la responsabilidad obliga a que nos mantengamos un poco recluidos, confinados, ¿no? Para evitar los contagios, que es lo que no se ha hecho con la prohibición, digo yo, de muchas actividades masivas que aceleraron incluso esta quinta ola de COVID y que es una realidad. Dejarlo a la responsabilidad de la gente que en estos más de 2 años no se han comportado a la altura, yo digo, ¿no? En términos de la responsabilidad de cumplir con los protocolos y demás, pero de alguna forma es un poco también pagar, como hemos repetido muchas veces a través de esta misma plataforma, esa también deuda, ¿no? Social, histórica, que es el tema de la educación. Si tú combinas, bueno, pues la falta de acceso que han tenido mucha gente a ese instrumento tan importante para que las sociedades puedan avanzar y desarrollarse es una verdadera calamidad. Y dentro de las cosas que ha puesto de relieve precisamente esta pandemia, que ya veníamos, como hemos explicado en otras ocasiones también, con muchas crisis que se han ido acumulando en el tiempo, bueno, pues el tema de la educación a nosotros nos los ha cobrado y nos los ha cobrado bastante caro, muy a pesar de algunas iniciativas tomadas desde el oficial con todo el tema del flujo de las vacunas y demás. En estos días la situación es complicada y podría complicarse aún más. En conclusión, estoy confinada con mi COVID, un COVID asintomático, como medio país, o yo digo como 3/4 parte del país, y no sabremos la cantidad también que se sumarán después de esas actividades que ya al final del año se realizaron o a inicios de este año. Y sí, ciertamente, Fernando, muy retador, lamentablemente, este 2022, del que nosotros no podremos ponernos a mantenernos al margen de lo que ha estado ocurriendo a nivel internacional, a escala global, sobre todo aquí en nuestra región, en América Latina, en términos de la economía, la inflación, las alzas de precios y algunas medidas que entonces aquí, apostando a esa estabilidad macroeconómica, que es algo bastante diferente de lo que arrojan los datos de la realidad en términos de la cotidianidad de la gente, sus limitaciones y todos los problemas, ¿no?, que habrá que afrontar. Yo creo que efectivamente, o sea, a la cantidad de problemas que veníamos heredando, hay que agregar el manejo que se haga de la situación, porque en este país, como en todas las realidades, se mezclan todas las cosas. O sea, nosotros no podemos ver la economía caminando al margen de lo que es la vida social cotidiana, al margen de lo que son los problemas concretos de los servicios para las familias, para la población trabajadora, para la gente, al margen de lo que es la relación nuestra con el resto del mundo, con otros países, con la región, al margen de lo que es el impacto de los problemas globales de la economía en la nuestra, al margen de lo que es el problema social serio de la pelea permanente de los grupos de poder y de los grupos económicos por aprovechar las circunstancias para convertir en procesos rentables a sus negocios la realidad que vivimos, con las medicinas, con los equipos médicos, con la electricidad, con todo, absolutamente con todo. Entonces, examinar los escenarios posibles dentro de esta situación a partir de las políticas y de las posiciones que tienen no solo las instituciones políticas, sino los grupos económicos de poder y las posiciones oficiales del gobierno, resulta una cuestión obligada, sobre todo a principio de año. Porque este principio de año no solo aseguramos las cosas que la realidad obliga a ver, por ejemplo, el recrudecimiento de la pandemia, por ejemplo, el tema de los precios, el tema de los precios de los productos, por ejemplo, los niveles de escasez que puedan aparecer a propósito de que nuestra producción está severamente afectada en una serie de renglones. Y además, cómo los costos y los precios influyen en el acceso de la gente a las cuestiones que se importan en el país, que han sido cada vez más
¿Por qué? Porque al golpearse la economía y la producción nacional, lo más normal es que el país tenga que recurrir a la importación. Entonces, eso nos plantea una realidad en lo económico y en lo social sumamente difícil, que si uno le agrega los elementos de tipo político institucional, entonces de manera efectiva la situación no puede ser halagüeña, independientemente de lo que quieran vender en un país donde se vende erróneamente, incorrectamente y de manera no transparente la realidad, por ejemplo, de la pandemia, porque no se puede afectar el turismo, donde no se maneja el tema de la seguridad ciudadana en los términos en que efectivamente está planteada, porque no se puede afectar el turismo, que es un componente importante en lo que es la vida económica de la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, como que tenemos que ponernos a analizar las cosas, ¿no? Claro. Y en tanto no se puede, por ejemplo, afectar el turismo, entonces hay medidas que nos impactan de manera muy directa, no solamente en términos de los precios. Por ejemplo, hoy nosotros amanecíamos con una información que ya sabemos y que hemos estado consumiendo y a regañadientes, yo no sé hasta dónde se va a aceptar, que es el aumento, por ejemplo, de la tarifa eléctrica para este primer trimestre del año. De hecho, ya eso se ha venido produciendo. Nos cuentan que eso está establecido en el pacto eléctrico, en ese ejercicio de pacto eléctrico que sabemos que no está, porque más bien parece un acuerdo entre grupos para preservarse sus intereses. Sin embargo, bueno, pues ahí nos hablan de tarifa eléctrica, ahí nos hablan de ese aumento. ¿Cómo nos va a impactar y qué es lo que va a pasar con todas esas limitaciones, con todos esos temas que hemos estado planteando, con el manejo que se puedan dar del aumento de los precios y este tipo de cosas que ya sabemos además que tienen una metodología para realizarlas que solamente va a afectar terriblemente precisamente al grueso de la población, esos que de cualquier manera son los que han pagado sus tarifas eléctricas. Por ejemplo, recuerda, Fernando, y nos lo explicaba Bernardo con mucha claridad, ¿cómo es que se van a hacer esos aumentos, por ejemplo? Y eso tiene un impacto terrible en la economía. Bueno, se habla de los consumos, que si de 300 kilos megas por hora, que si de los 700. ¿Quiénes son los que en este país consumen 300 kilos? Son los clase baja y clase muy pobre, efectivamente. La gente del pueblo. Y esos infelices te arropan, te cubren prácticamente el 95%. Entonces, a ese 95% es al que nos están diciendo a inicio de este año, señores, que en el primer trimestre del año va a seguir aumentando, porque de hecho ya empezó a aumentar esa tarifa eléctrica. ¿Qué va a pasar con los que consumen, que son los de clase alta y los más pudientes y empresarios y demás, los 700 kilos? Esos, en el peor de los casos, entonces se les quedará igual cuando no bajarán esas tarifas. ¿Cómo se va a lidiar con eso? Por tanto, entre esto, que es un elemento nada más que ponemos ahí en el punto crítico, más todos los que tú has hecho referencia, pues no queda otra salida, no va a quedar otra salida, no solo en República Dominicana, y lo han mostrado muchos países, por ejemplo, de América Latina, con los cambios que se han estado produciendo, que no sea la confrontación social, porque los cambios que se han producido, y podemos empezar a verlos, ha sido precisamente a través de esas confrontaciones sociales, como esa la usanza de estos tiempos, de las situaciones políticos, sociales, como tú quieras. Si hacemos una miradita, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en Chile, ese proceso que se ha dado, qué está pasando con los partidos tradicionales, qué está ocurriendo con esas rebeldías que se expresaron hace 20 años y que ahora se retoman de nuevo. Y yo creo que nosotros no podemos mantenernos al margen de todo esto. Ya a mí me parece que el tema de la pandemia, que ciertamente ha tenido un gran impacto en las economías globales, no es la excusa, porque desde hace muchísimo tiempo que nosotros arrastramos, ¿no?, todas estas limitaciones, todas estas crisis. O sea, y aquí, de manera muy especial y de manera muy particular, como decías y como hablabas en el primer bloque que hacías a manera de introducción, bueno, lo novedoso son las alianzas público-privadas. Lo novedoso aquí es el término del fideicomiso, que ciertamente no es otra cosa más que un gran manto de opacidad para ver cómo se manejan entonces los recursos, ¿no? Yo creo que eso... Una cuestión, Ivonne, que no es... Es una cuestión ya vieja, porque el tema de las APP
y de los fideicomisos, nadie descubrió el agua tibia en cubito ahora. O sea, este gobierno no ha descubierto absolutamente nada, sino que ha puesto en práctica cuestiones viejas. Quien hizo la ley sobre el tema de las APP fue el gobierno de Danilo Medina y del PLD. Incluso no se había atrevido ni siquiera a construirle el reglamento que la hace funcional y operativa. Y este gobierno, desde su instalación, solamente utilizó parte de la llamada transición y algunas semanas más, un mes y medio más, y en poquísimo tiempo tenía el reglamento y puso en función de esto y construyó la dirección de las APP como si fuera una especie de superministerio, con unas capacidades y con una posibilidad y con un marco jurídico que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque es enteramente probable que para favorecer los intereses de los grupos oligárquicos y de los grupos económicos monopólicos de la nación dominicana, entonces se utiliza la vía de los decretos para eso. Hay un decreto que tiene que ver con el problema de las garantías que ofrece el Estado a la inversión extranjera, que está conectado a esto y detrás de todo esto, que es parte de un proceso que hemos llamado de protoprivatización, de más privatización, de privatización sobre la privatización, que lo que procura es precisamente poner como garantía de los negocios que hacen las empresas monopólicas y los grupos extranjeros, los intereses y el patrimonio del Estado y los recursos del Estado. El Estado es el garante de eso. Eso es como lo mismo que reproducir, a pesar de la manipulación pública que se hizo con el término del contrato sombra, del peaje sombra, es producir lo mismo que se hizo con el peaje sombra, con las nuevas inversiones, pero ahora bajo otro manto público y bajo otro condicionamiento que dio justamente el tipo de manipulación con que terminó el contrato del peaje sombra de la carretera del Este. Estamos en una situación de dificultad en ese plano también. ¿Cómo dices? Para que la gente sepa, porque a muchos les resultaba bastante novedoso el término de la APP. Hasta bonito se escuchaba, bueno, las alianzas público-privadas, y en la conciencia colectiva, que es lo que se planteaba, bueno, pero qué bueno, tendremos un gobierno en el que lo privado y lo público caminarán de la mano de manera equitativa, pero no es así. Y eso lo vimos nosotros con el mismo revés que dio el propio gobierno en condiciones de verdad bastante extrañas, respecto, por ejemplo, al tema del peaje de sombra. Pero retomando también un poquito para seguir ilustrando el tema, por ejemplo, de las tarifas eléctricas, del pacto eléctrico, que se esgrime a ese pacto cada vez que se quiere. Pero bueno, el pacto plantea muchas cosas además. ¿Qué te dicen, por ejemplo, los que dirigen las empresas distribuidoras para justificar esos aumentos? Y yo hago mucho énfasis ahí porque ha sido un aumento hasta ahora gradual, pero lo vamos a empezar a sentir, y el impacto de eso va a entruñar a muchos. Que el pacto eléctrico también te ha hablado de bajar pérdidas, por ejemplo, en las empresas distribuidoras. ¿Y qué es lo que dicen los números? Los números te dicen todo lo contrario. Entonces esto es como una especie de negocio capaperro para el Estado y para nosotros, que somos esa parte, ¿no? Y cómo eso nos va a impactar. Porque si esgrimimos entonces el pacto eléctrico, eso plantea también muchos puntos y muchos elementos que son obviados, en tanto eso puede tocar determinados intereses que no tienen absolutamente nada que ver con la colectividad. Por eso, hablar de pacto eléctrico para justificar el aumento de las tarifas, yo creo que también debería tocarse como lo plantea en algunos puntos, y de eso tú sí sabes y lo conoces muy bien porque ha sido parte como parte del sector social que estuvo en principio participando en esas discusiones. Señores, que las empresas distribuidoras aquí han hecho cualquier cosa menos bajar las pérdidas, por ejemplo. Y no solo eso, sino que se han comportado como si esas empresas tuvieran una solidez económica extraordinaria, expresado incluso en aumentos de salarios de manera exorbitante, ¿no? Entonces son esas cosas las que... Y otra cosa, en ese mismo plano, que es bueno incorporarla, Ivonne, toda esta parafernalia que se construyó a propósito del fracasado pacto eléctrico, que este gobierno se lo compró carísimo al Partido de la Liberación Dominicana y al gobierno de Danilo, porque no hubo pacto, sencillamente lo quiso justificar con una maniobra de carácter público que fue denunciado oportunamente, para garantizar
avanzar en el proceso de entrega y de privatización de las empresas de distribución eléctrica, para completar ese proceso que definitivamente se había devuelto con la recompra que todavía no se pone en claro por completo, y que permitió que el Estado tuviese control de nuevo de las EDE. Aunque siguen negándolo en los hechos, están postrando las EDE de tal manera que no solo se va a asegurar el aumento de los precios, sino que continúe haciendo efectos negativísimos sobre la economía dominicana, el llamado déficit eléctrico. ¿Por qué no hablan del déficit eléctrico como no deben hablar? ¿En cuánto se ha reducido el déficit eléctrico? ¿Por qué hablan del pacto y hablan de los compromisos y de los avances en el sector eléctrico y no ponen en evidencia lo que efectivamente ha pasado con el déficit? ¿Cuántos cientos de millones de dólares se han invertido para supuestamente reducir el déficit en los gobiernos últimos del PLD? ¿Y qué está haciendo justamente este gobierno en esa dirección? ¿Ha descendido el déficit? ¿Han logrado crear las condiciones para afectar el problema fundamental del sector eléctrico, que fue lo que definimos en la discusión del pacto como el roboducto? O sea, la cantidad de energía que se vende, que se negocia, que sin embargo no se cobra en el país. Eso está planteado así. Mientras tanto, los grupos económicos poderosos, los grandes consumidores, los usuarios no regulados, andan a su antojo manejando esto. Incluso como Barrick y otras grandes empresas que son grandes consumidores de energía. Además de eso, yo quería incorporarte en esa reflexión otros elementos que tú hablabas nada más de la tarifa eléctrica. Si tú hablas de la situación del agua potable, si hablas del problema del transporte, si hablas del problema de los precios y si hablas de las llamadas nuevas reformas que se están apuntalando, entonces la situación como que se pone más complicada y como que el panorama no es tan halagüeño. Aquí se habla incluso ahora de algunas iniciativas de tipo legal, de los códigos. Hoy mismo está en discusión de nuevo el código penal. Con las manipulaciones que todos conocemos, y aparte de esto están pendientes situaciones como la reforma a leyes como la de la educación superior. O sea, todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta para ver efectivamente lo que está planteado. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante la reflexión que tú desarrollas. Te escucho, Ivonne. Te escuchamos. Bueno, parece que se ha presentado alguna dificultad, pero de todas maneras el esfuerzo es ese, y ahí está planteado, para que sigamos en esa perspectiva de análisis y podamos ubicar el elemento más crítico de una situación que ha sido vendida de una forma por parte de las autoridades y que en eso intentan lograr un nivel de más amplia manipulación que la que vivimos en épocas pasadas sobre los propios grandes medios de comunicación. Pero vamos a la pausa y retornamos de nuevo con Ivonne y estos comentarios. Y en medio de esa realidad, en medio de esta situación, es que justamente viene el elemento que planteaba Simón respecto del problema de los conflictos sociales por venir. ¿Por qué? Porque la situación de la gente no se hace esperar ni siquiera a las bases del propio PRM. Estamos en sus niveles intermedios. Es toda la sociedad dominicana que está de alguna manera impactada por el incumplimiento de promesas que le costaron al pueblo dominicano 3 años y medio continuos de movilización en la calle, con todo el partidismo, incluso de oposición detrás, demandando satisfacción de necesidades, demandando cese de la impunidad, recuperación de los robados, castigo de los corruptos y además un cambio efectivo en las condiciones de vida. Entonces, como eso no encuentra cauce, hay una reacción de la gente que se ve venir y que no encuentra respuesta de manera definitiva en las políticas que desarrolla el gobierno. Entonces, el conflicto es una posibilidad. No, no solo es una posibilidad. Yo creo, hacíamos la referencia, por ejemplo, de algunos cambios que se han producido en la región y precisamente son esas confrontaciones y esos conflictos que han devenido en cambios verdaderamente
extraordinarios. Pero qué bueno que tocas el tema, por ejemplo, del propio partido oficial. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el partido oficial? ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en las bases de ese partido? ¿Cuál es la conexión o cuál es la desconexión? Es precisamente ese grupo de gente que fueron los que fueron parte incluso de ese recorrido que durante aquí 3 años se hizo por las calles de este país, recorriendo provincias, recorriendo de toda el Gran Santo Domingo, ¿no? Con un tema que se convirtió como punto de lanza en un derecho fundamental, no corrupción, no impunidad, ¿no? Pero bueno, todo lo que fue esa proclama de la gente que devino precisamente en un cambio distinto, por supuesto, a los que se han dado, por ejemplo, tipo, hacíamos la referencia en el caso de Chile, otros, o importante también ilustrar con el caso de Honduras, ¿no? ¿Y qué pasa entonces en ese sentido con el tema del partidarismo tradicional al que nosotros igual nos aferramos? Porque vamos a analizar qué es el PRM, por ejemplo, qué es el PRM, que no sea una especie de desprendimiento o reflejo de ese PRD histórico, parte de esos partidos tradicionales, que si se hace la comparación con otros de la región, bueno, pues han devenido prácticamente en su desaparición, y para eso tenemos el caso importante, no solamente de Venezuela, con Acción Democrática, con COPEI, tenemos el primero que fue el partido que fue Perú, donde se empezaron a producir esos cambios por justamente lo que nosotros estuvimos demandando desde 2017 hasta los otros días, y el que se incorporó y sobre la ola en la que se montó porque era el instrumento a mano el Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, se siente en este momento una especie de desconexión entre las bases de ese partido y lo que son las políticas del gobierno frente entonces a todos los retos que plantean elementos importantes que mucho más allá del tema de la pandemia tienen que ver con el impacto, por ejemplo, en el aumento de los precios y el mismo tema de la tarifa eléctrica de la que hacíamos referencia, o deudas que nosotros tenemos acumuladas de manera peligrosa en el tiempo, como es el tema de la salud profundizado ahora también con toda la pandemia. O sea, seguir justificándonos frente a una serie de políticas pensándose que la gente no va a reaccionar, y lo va a hacer hasta por un tema de sobrevivencia, porque no es verdad que los intereses de este gobierno, del que muchos dicen que es un gobierno empresarial, va a llegar un momento en que las cosas van a tener que ponerse sin matices, en blanco y en negro, y ese es el gran reto, por ejemplo, para el presidente Luis Abinader. O sea, va a llegar un punto en que las cosas no van a tener vuelta, y entonces ahí, como decíamos, por ejemplo, con todo el tema de la reforma fiscal, ahí, si eso fuese necesario, ¿cómo va a ser, cómo va a actuar el gobierno en ese sentido respecto a los intereses de grupos empresariales que nada tiene que ver con lo que es la gran mayoría de gente que no se la está pasando bien? Entonces, ahí está, la tendencia es a eso, es a la confrontación, y yo creo que en las condiciones en las que se encuentra en este momento el partido de gobierno o el gobierno respecto de su partido, sería bastante peligroso, ¿no? Ese tipo de confrontaciones que se visualizan en el corto plazo, definitivamente. La tendencia de los acontecimientos creo que tiene ese sentido y encuentra base en lo que es la historia dominicana. Cuando uno se pone a examinar efectivamente lo que fue ese PRD histórico, en un momento en que la coincidencia de los liderazgos de Bosch y Peña Gómez era efectivo hasta 1970, donde empezó a bifurcarse el liderazgo, precisamente el PRD desde sus bases asumió un camino, y ese camino fue liderado por el líder más trascendente de masas dominicanas del siglo que pasó, que fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Entre el 70 y el 74, y que se verificaron en lo que fue en el 70 la sexta convención del PRD, y en el 74 el Acuerdo de Santiago, donde desde el movimiento de masas y desde cuestionamientos de calle, el PRD hizo eso, incluso en un gran momento contra el propio liderazgo histórico político
político del profesor Juan Bosch, porque fue el momento en que la primera parte, Bosch sacó las llamadas garrapatas del PRD y se hizo el cisma entre él y Peña Gómez, y se hizo la gran alianza que se produjo en los hechos políticos de articulación del PRDismo, en aquel momento, hoy PRM, con las bases populares y con los sectores de la izquierda. Después ese fenómeno vino y se terminó expresando en una salida del gobierno de Balaguer en 1978 en medio de una confluencia del mismo tipo. Y eso se vuelve a repetir exactamente con la salida del PLD, que lo que hizo fue convertirse a lo peor del balaguerismo en 20 años de ejercicio de gobierno. Entonces estamos viviendo una coyuntura en la República Dominicana donde hacer análisis hoy obliga a ver de verdad lo que pasa sin las pasiones y sin esos velos que a veces obstruyen que usted pueda hacer un análisis objetivo de lo que pasa. La realidad de la República Dominicana hay que verla con los ojos de la cara y no con el corazón o con las grandes capacidades de manipulación que hoy tienen los grupos dominantes, dominando telegénicamente la conciencia colectiva. Eso es lo que está planteado, Ivonne, en este caso. Claro, Fernando, y yo creo que nosotros de ninguna manera, y por eso yo hago mucha referencia a lo que está ocurriendo en muchos países de aquí de América Latina, que nosotros no podemos ver nuestra realidad mucho y quedarnos solamente en nuestra insularidad, porque hay casos que nos recrean muy bien, ¿no?, de los cambios que deben producirse. No es verdad que frente a lo que ha estado ocurriendo en estos momentos, nosotros vamos a quedarnos con el partidarismo tradicional, con sus mismos vicios, con sus mismas políticas de clientelismo, de cooptación, de acompañamiento, entre comillas, ¿no?, que no es más que un poco pasar paño tibio frente a lo que le niegan permanentemente. Yo creo que nosotros no podemos quedarnos en eso. No podemos nosotros, por ejemplo, de cara a los próximos años, estar pensando en cómo vamos a reciclarnos, ¿no?, con unos partidos políticos que muy a pesar de lo que piensan su liderazgo, de lo que piensa su liderazgo, negando precisamente las crisis en las que están sumidas y los retos que se plantea para ponerse a tono con lo que está ocurriendo. Eso es bastante retador, yo creo, también en ese sentido, en los días por venir. Y para dar fuerza a esa lógica en el análisis, yo quiero incorporar un elemento para ponerlo de ejemplo. Si nosotros examinamos lo que está pasando en Haití, la forma en que está siendo conducido por los Estados Unidos, por el imperio norteamericano de manera particular y por el capitalismo mundial, la problemática haitiana, nos damos cuenta que ellos tienen un interés especial y que coincide con la República Dominicana en un interés igual. ¿Cuál? Es el tema, por ejemplo, minero. Cómo las empresas mineras grandes del mundo, las auríferas ya que buscan tierras raras y las grandes potencias que tienen interés en eso, están desarrollando en Haití, en combinación con política hacia la República Dominicana, una política acelerada de implantación de un nuevo enclave minero de aquel lado de la isla. ¿Por qué camina en ese sentido en el mismo momento en que aquí en la República Dominicana y el gobierno se ha postrado a eso? Este gobierno se ha postrado a esa lógica del capital internacional en el plano minero. Se acelera con el proyecto de expansión de Barrigol y con el intento de apertura de nuevas explotaciones mineras en la zona de Dajabón, en coincidencia con Barrigol, Goldcorp y Unigold en Haití y en el caso del sur de la República Dominicana, y cómo esto también se apuntala en el centro de la isla. Se está combinando efectivamente ese nivel de intervención y a eso está asociado toda la política que actualmente se desarrolla. Entonces, tenemos que ver los problemas insulares, los problemas regionales, los problemas globales para explicarnos por qué las políticas actuales del gobierno sencillamente se someten a lo que es la lógica de los grupos dominantes oligárquicos que son hegemónicos aquí, particularmente a la tríada que ha secuestrado el gobierno dominicano y a la combinación que estos hacen con el capital internacional, no solo al otro lado de la isla, sino a nivel general. Y esto tiene mucho que ver con el interés norteamericano de recambiar el problema político institucional, no solo en el Caribe, sino en el conjunto de América Latina, porque el balance que tienen no es positivo a sus estrategias de dominación y a lo que es la política interamericana de los Estados Unidos en los actuales momentos. De eso es que se trata, y creo que eso coincide con lo que has estado planteando en materia de la influencia de los problemas generales a la cuestión actual en el país. Es
exactamente lo que hemos venido aportando y lo que hemos intentado plantear desde hace algunas semanas, en las que analizábamos el porvenir inmediato de la República Dominicana y de forma particular cuáles serían los escenarios posibles. Y yo quiero, en este caso, incorporar también un elemento de tipo político local, para tratar de encontrar el punto en el que convergen todas estas cosas, y que tú muy bien lo ponías, Ivonne, cuando hablabas de la tendencia a conflictos sociales, de la tendencia a confrontaciones sociales, no solo a partir de demandas elementales que están ancestralmente conculcadas en nuestro país, al pueblo dominicano y a las clases trabajadoras, sino a los intereses combinados de los grupos que han ejercido la dominación oligárquica en la República Dominicana durante toda nuestra historia. Sobre todo en interés de golpear y de aplastar el proyecto republicano que aparece definitivamente con el nacimiento de la República en la Constitución de San Cristóbal y el liderazgo de los trinitarios, y después la epopeya histórica de los restauradores y de los luchadores que durante mucho tiempo han tratado de instalar efectivamente un régimen de carácter democrático, de sentido popular, de visión de justicia social en nuestro país, en nuestra media isla o en nuestras 3/4 partes de isla. Cómo estos elementos están a la base de lo que también son retos y desafíos de carácter institucional y de carácter político en el tiempo por venir en la República Dominicana. Para nosotros, ahora, analizando las cuestiones, tenemos que incorporar, por tanto, ese elemento que tiene que ver con lo que son las posiciones y las estrategias que se están planteando, las tácticas políticas que adoptan cada uno de los sujetos políticos que intervienen de manera frontal y decisiva en el actual acontecer de nuestro país. Hay que ver cuál es la posición, no ya del gobierno, sino del grupo o de los grupos que articulados y en forma unitaria controlan el gobierno. Cuáles son las actitudes y las posiciones políticas de quienes quieren sustituirlo, y cuáles son las esperanzas del pueblo dominicano y de las fuerzas alternativas en una realidad en la que el componente popular también ha sufrido golpes importantes y ha tenido serias dificultades para articularse, para recomponerse en los últimos años, por los errores que se han cometido desde el ejercicio de sus direcciones, los errores políticos ahí cometidos y las incapacidades que ha impuesto la lógica de dominación a esos sectores alternativos, que, distinto a lo que ha acontecido en otros países de América Latina, no ha podido articular, de formular, de presentar alternativas. Ese escenario de cómo se mueven los ejes políticos, las fuerzas políticas, las propuestas políticas, es importante incorporarlo para ver cuán complicada definitivamente va a ser la República Dominicana dentro de algunos meses. Dentro de algunos meses en los que tenga que plantearse, por ejemplo, tres cosas. Desde los sectores de la oposición política tradicional al gobierno del presidente Abinader, del PRM y de las fuerzas aliadas con las que aún tiene compromisos establecidos, qué posiciones y qué actitudes asumen. Desde esa relación de amor y odio que obligatoriamente se produce entre lo que queda y lo que es el Partido de la Liberación Dominicana como un espacio en disputa, y lo que es la Fuerza del Pueblo como un proyecto recompuesto de una fracción del PLD con el expresidente Leonel Fernández a la cabeza, y que trata de justamente de recuperar, de succionar lo que son las bases y los restos del Partido de la Liberación Dominicana para constituir una fuerza política que compita efectivamente en el próximo torneo electoral por la conducción del gobierno dominicano con el Partido Revolucionario Moderno, y particularmente con el Partido Revolucionario Moderno encabezado, liderado por el actual presidente de la República, Luis Abinader Corona. Ese es un elemento concurrente en esta situación que además nos presenta como un elemento trascendente no la posibilidad, sino la necesidad de una propuesta de carácter reeleccionista desde el gobierno actual, porque está planteada en el momento en que el liderazgo político está tan afectado que uno no encuentra, que no tiene certidumbre. Efectivamente, el liderazgo tradicional en el país
la sustitución definitiva del viejo liderazgo y la aparición de un liderazgo que pueda actuar frente a los grupos gobernantes y frente a las clases dominantes con la capacidad con que lo hicieron los líderes anteriores. Tenemos un PLD diezmado y acorralado por el tema de la corrupción, por el tema del proceso judicial, por los continuos expedientes que de manera creciente van apareciendo y que efectivamente terminarán tocando indefectiblemente la propia cabeza de ese sector político, el expresidente Danilo Medina, cosa que va a plantear entonces un nuevo reto al Partido Revolucionario Moderno en el liderazgo del presidente Luis Abinader, que es la ruptura de sus acuerdos anteriores de carácter electoral pasado con el expresidente Leonel Fernández y además el cuestionamiento serio de su actitud política por los grupos hegemónicos del poder permanente, a quienes le tocaría de manera definitiva también resultados concretos del proceso de lucha contra la impunidad y la corrupción, porque si alguien ha sido beneficiario de esos procesos de corrupción han sido los grupos oligárquicos de este país, los altos grupos empresariales, los grupos monopólicos fundamentales que han controlado la vida de la República Dominicana y que hoy ya no solo ejercen un papel de facto, un papel de hecho en la vida dominicana, en la conducción de la economía dominicana, sino que además ejercen una función política directa porque ya no articulan intelectuales a su servicio, dirigentes políticos a su servicio, sino que de manera directa gobiernan, participan, intervienen, juegan roles y actúan para influir en la vida y el curso de la República Dominicana. Esto nos hace insistir en algo que hemos planteado en Punto Crítico. Hay que ubicar ese nervio fundamental que nos plantea en una disyuntiva, que es un proceso de caotización de la vida dominicana, que puede expresarse en manifestaciones incluso hasta de ingobernabilidad o en un proceso de fortalecimiento de la democracia con una recomposición de la actuación política, de los actores políticos y de las propuestas políticas efectivamente transformadoras y que puedan producir cambios y que no sean cambios como la reversa. Con esto llegamos a un punto en que tenemos como, hay que hacerlo cada día, que despedirnos, pero pidiéndole a ustedes que esta despedida solo sea de momentito, porque ustedes continuarán con nosotros y nosotras con ustedes a través de las redes. Nos vemos en YouTube, nos vemos en los espacios donde esta conversación, donde este conversatorio se reproduce y nos vemos con toda seguridad en forma presencial y directa en el día de mañana. Un abrazo fuerte en este otro Punto Crítico.